Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar hoy con el tercer curso de vía aérea del Colegio Médico. A mí me toca siempre un poco la presentación, que vendría a ser el curso de vía aérea, tercer curso de vía aérea, y lo que hemos llamado nosotros en nuestra primera clase, o una de las primeras clases, la gestión de la vía aérea en situaciones de emergencia. Somos, todos los que estamos ahí, somos fundamentalmente médicos de emergencia y técnicos en emergencias prehospitalarias. O sea, acá no somos anestesiólogos, lo cual es una ventaja y una desventaja, pero estamos en iguales condiciones que con ustedes. Bien, esto es un poco lo que la presentación, los cursos que se hicieron el año pasado. Este va a ser el tercer curso que se haga, ¿no es cierto?, siempre a través del Colegio Médico, y queremos comenzar con un concepto de que la vía aérea en situaciones de emergencia, tanto en la parte prehospitalaria como intrahospitalaria, ya lo tenemos que tomar como un concepto interprofesional, ¿sí? Concepto interprofesional, no hay que olvidárselo. Quien diga que ha estado en situaciones de emergencia y nunca intubó un esófago, evidentemente está mintiendo, porque el que trabajó en emergencias, el que trabajó en cirugías y dice que nunca se complicó, lo mismo. Nosotros en medicina a veces, lamentablemente, tratamos de corregir sobre el error y trabajar sobre el error, ¿no es cierto? Y eso es lo que fundamentalmente queremos hacer en este curso. En una de las partes, ¿no es cierto?, nosotros estamos viendo que el manejo de la vía aérea requiere juicio, habilidad y conocimiento. Esto es fundamental que lo tengamos presente, ¿no es cierto? Y como les decía anteriormente, somos un equipo de profesionales, no anestesiólogos, ¿no es cierto?, con el objetivo de optimizar el manejo de la vía aérea en el paciente que está críticamente comprometido. A veces decimos que entrenan mucho y trabajan mucho, algunos, ¿no es cierto? Para llegar a estos niveles hay que entrenar mucho y jugar mucho, estar mucho. Otros entrenan y se actualizan para poder trabajar, por ejemplo, los pilotos de avión, es una cosa muy común que esto suceda. Y a veces en nuestro trabajo, y sobre todo en las zonas de emergencia, siempre nosotros hablamos de guardias y no hablamos de emergencia. Cuando la emergencia es un concepto mucho más amplio, más abarcativo y más profesional, si se quiere, que el de una guardia, ¿sí? Entonces, y a veces el exceso de trabajo nos hace entrenar poco, ¿no es cierto?, y practicar poco, ¿sí? Y eso es el riesgo que a veces corre el paciente. No nos olvidemos que en el siglo XXI, hoy la medicina está en el concepto de la seguridad del paciente. Está basada en el paciente, antes estaba basada en el médico, ¿no es cierto? Hoy está basada fundamentalmente en el paciente. El desarrollo del curso fundamentalmente y desarrollo de esta charla fundamentalmente va a tener conceptos generales, ¿no es cierto? Va a haber conceptos de gestión, conceptos básicos, conceptos, definiciones generales, definición de la vía aérea difícil, etcétera, algoritmos, sesgos, etcétera. Todo lo que ustedes ya conocen sobre vía aérea. El objetivo del curso es, fíjense que yo puse en una parte modelos mentales. Son supuestos profundamente arraigados, generalizados, que operan de manera automática e involuntaria e irreconocible. Y a veces estos constituyen un sesgo, y hasta nosotros lo hacemos hasta instintivamente, si se quiere. Cuando vamos a intubar a un paciente, por ejemplo, y ya nos empezamos a meter en el tema de la vía aérea, introducir en el tema de la vía aérea, cuando vamos a intubar a un paciente, directamente como una alternativa tenemos la intubación, y la intubación a través del laringoscopio del tubo endotraqueal, y no se nos ocurre cualquier otro tipo de sutileza para poder ayudarnos a esta difícil tarea, ¿no es cierto? El objetivo de una vía aérea de emergencias es aquella donde se logra asegurar un buen suministro de oxígeno y una ventilación adecuada en el paciente crítico. Y fundamentalmente
lo tenemos que lograr en el primer intento. Fundamentalmente el paciente a veces llega tan crítico que nosotros la obtención de la vía aérea definitiva la tenemos que lograr en el primer intento. Por eso tenemos que cambiar ese modelo mental que vamos con el laringoscopio y el tubo endotraqueal. Tenemos que predecir, tenemos que planear, preparar, conocer herramientas novedosas y accesibles que tenemos a nuestro alcance y no implica nada de industrias de ningún tipo, ¿sí? Simplemente lo podemos llegar a tener a nuestro alcance y por no conocer de qué se utiliza o cómo se utiliza, a veces no lo utilizamos, ¿sí? Esto es lo que se llama vía aérea en la emergencia, que es la ruta por la cual nosotros transcurre el aire, ¿no es cierto?, del exterior, pasando por la nariz, por la boca, y el objetivo que pase ese aire a oxígeno para llevar el oxígeno a todo el organismo. Se haga el intercambio a nivel alvéolo capilar y luego se lleve el oxígeno hacia todo el organismo, ¿sí? Ese es el objetivo fundamental que nosotros tenemos de vía aérea en la emergencia, ¿sí? ¿Por qué decimos gestión? Gestionar es igual que decidir. Y nosotros tenemos que decidir en la medicina de emergencia lo que es común y lo que puede matar. Entonces, para eso tenemos que equilibrar esa balancita de la justicia, ¿no es cierto?, que figura ahí, y preguntas que nos debemos hacer. ¿Está indicado el procedimiento? ¿Cuál es la forma más segura y eficaz que yo tengo para el paciente y para poderle suministrar el oxígeno? ¿Cómo respondemos si se nos presenta alguna dificultad? ¿Sí? Tenemos que saber hacer una valoración muy rápida y necesidad de la vía aérea y nuestro conocimiento, saber hasta dónde llegamos, nuestros límites, y nuestros límites no pueden ser el no, nosotros tenemos que salvar una vida. Ojo, no podemos decir, yo no sé intubar y por ende no sé manejar la vía aérea. No, porque ya vamos a ver cómo se maneja la vía aérea con otras maniobras, ¿no es cierto? Nuestras habilidades, tenemos que conocer lo que es el trabajo en equipo, ¿no es cierto? Y cuáles son las alteraciones fisiológicas provocadas por nuestras maniobras cuando intentamos proceder sobre la vía aérea. Fundamentalmente, predecir dificultades, planear el o los procedimientos, preparar el material, conocer todo el material que poseemos, eso es fundamental. Muy pocos de nosotros a veces conocemos las herramientas con las que vamos a trabajar y qué gente y qué resto del equipo de salud nos está rodeando el día de hoy. Dentro de la gestión de la vía aérea nosotros tenemos que hablar fundamentalmente del operador. El operador tiene que anticiparse, tiene que tener comunicación y tiene que tener liderazgo. Esas son las condiciones fundamentales que tiene que tener el operador. Pero a su vez tiene que estar, el procedimiento es el adecuado, cuál es la forma más segura de realizar ese procedimiento y si tengo alguna dificultad, cómo la voy a sobrellevar, ¿no es cierto? Tengo que tener el equipamiento. Está el paciente, que hoy es el eje de la gestión, ¿no es cierto? Y fundamentalmente tenemos que trabajar en un ambiente seguro. ¿Y qué significa un ambiente seguro? Un ambiente seguro, relajado, confortable con el resto del equipo de salud. Eso es lo que yo quiero poner ahí con lo que significa ambiente seguro fundamentalmente. Estos son los conceptos básicos. Es la destreza más importante, todo eso lo conocemos desde que prácticamente ingresamos a las facultades, y los pacientes, saber que los pacientes no mueren por fallas en la intubación, sino que fueron por fallas en la intubación y por no parar el intento de intubarlas, fundamentalmente. Cuando queremos intubar y no podemos, eso es lo que sucede. También se habla de lo que es la vía difícil. La vía aérea difícil se define como aquella que posee alguna característica anatómica o anatomopatológica o fisiopatológica que es del paciente, perdón, que representa alguna dificultad para ya sea la laringoscopía, la ventilación con máscara o para dispositivos supraglóticos, ¿cierto? Pero fundamentalmente lo que yo quiero que ustedes se lleven como concepto de esto es
que en lo práctico vía aérea difícil es obtener una vía aérea en situaciones de emergencia. Fundamentalmente es eso. ¿Por qué? Porque se conjugan tres factores fundamentales. El del paciente, las alteraciones fisiopatológicas, el del operador, soy apto, no soy apto, sé hacerlo, no sé hacerlo, ¿no es cierto? Conozco todos los procedimientos, sé anticiparme a las dificultades, ¿no es cierto? Y el material con el cual contamos. Por eso, fundamentalmente, una vía aérea difícil, ¿no es cierto?, es obtener una vía aérea en situaciones de emergencia y en el primer intento. Otro tema, otra terminología que se utiliza o que se ha utilizado es el crash de vía aérea o vía aérea crash. Es aquella que fundamentalmente se refiere a un paciente que no tiene respuesta con función cardiopulmonar deteriorada o ausente, prácticamente que ya está en un preóbito. A esto es lo que le podemos llegar a decir, ¿no es cierto?, una vía aérea crash o vía aérea en la cual esta vía aérea, la ventaja que tiene, que prácticamente para proceder sobre ella no voy a necesitar ninguna medicación y ninguna preparación, excepto la parte técnica propiamente dicha, ¿sí? Esta es la definición conceptual. En lo práctico es obtener una vía aérea en situaciones de emergencia, influye en situaciones del paciente, como decíamos antes, profesional y el material, y fundamentalmente del entorno, que yo tenga un buen entorno, que me esté tranquilizando, que me esté dando fuerzas para poder llevar adelante una práctica de la cual a lo mejor no tengo el suficiente entrenamiento, es fundamental. Por eso, la mejor preparación para todo esto es tener todo el material preparado para los distintos planes que yo tenga sobre la vía aérea, que eso lo tengo que tener previo al ingreso de cualquier servicio, en cualquier servicio de emergencia o de cualquier día de guardia, como se quiera llamar. ¿Sí? Esto es lo que hoy tenemos que saber para darle seguridad al paciente, que son las competencias que tenemos que tener, y hoy se habla de esto y en el entrenamiento de esto, que es lo cognitivo, que es quizás lo que nosotros estamos haciendo hoy, ¿no es cierto?, una de las partes teóricas, ¿no es cierto?, fundamentalmente, las habilidades técnicas o psicomotor que ustedes van a tratar de realizarlas o las van a realizar cuando les toque el día de práctica, y esas habilidades nosotros vamos a utilizar, ¿no es cierto?, la práctica deliberativa, ¿no es cierto?, donde van a trabajar y van a hacerla y repetitiva, donde van a hacer hasta, yo no digo que alcancen una perfección, pero sí que alcancen una soltura, ¿no es cierto?, en el manejo de la vía aérea del paciente. Y luego existen las habilidades no técnicas, que a veces son las que menos se trabajan, y que son las habilidades para gestionar la crisis, para trabajar con el equipo, donde hablábamos de un ambiente seguro. Es un ambiente seguro no solo para el paciente, sino para el profesional o el equipo de salud que está trabajando, tener conciencia de lo que es la situación, ¿no es cierto? Y fundamentalmente trabajar sobre dinámica de grupo. Esto es lo que se puede llamar un algoritmo universal, si se quiere, ¿no es cierto? El paciente inconsciente, no reactivo. Todos los algoritmos son bárbaros, son como recetas de cocina, son muy lindos, ¿no es cierto? Pero una cosa que la haga un cocinero brillante y otra cosa que la haga una persona que no tiene hábitos culinarios, si se quiere, ¿eh? Esto es lo que hablábamos a un comienzo, que son los sesgos de anclaje, cuando nosotros nos quedamos con la primera impresión, o la primera información, o la primera formación. Por ejemplo, cuando a nosotros nos dicen, sí, hay que intubar, únicamente la vía aérea es intubar. Sí, sabemos que es intubar, pero nos llegan hasta ahí. Y entonces intubamos con lo que sabemos, el laringoscopio y el tubo endotraqueal. No sabemos si existen los buggies, si existen otros procedimientos para que lo podamos hacer. Y esto es lo que vamos a tratar en el transcurso de este curso, ¿no es cierto?, valga la redundancia, poder tratar en ustedes que cambien este sesgo de anclaje de tubo laringoscopio y tubo endotraqueal, fundamentalmente. Fíjense, pero objetivo en la emergencia es obtener una vía aérea en el primer intento. Muchas veces no se conoce que existen los buggy,
¿no? El buggy es esa cánula que nosotros vemos en esta zona, que se introduce en el tubo. Hoy cualquier paciente en cualquier lado del mundo se lo considera, por eso es importante tener el concepto de la vía aérea difícil. Es un paciente que ingresa a la emergencia y se debe obtener una vía aérea. De entrada, utilizar, ¿no es cierto?, este tipo de procedimiento. ¿Por qué? Porque esto, fíjense, en un Cormac 1, que es unos grados de dificultad que ya lo van a ver después, ¿no es cierto?, se obtiene en el primer intento un 99% con el buggy, mientras con el estilete, que es el que va adentro del tubo y sobrepasa una partecita, ¿no?, se obtiene un 96%. En un Cormac 2, que es otro grado de dificultad, quizás un poco más compleja, podemos tener un 97% con el buggy en el primer intento, y en un Cormac 3, que ya estamos hablando de un grado de dificultad más importante, no estamos hablando del Cormac 4, es el 96% con el buggy en el primer intento y bajan las probabilidades con los estiletes, ¿no es cierto? Por eso es importante, por ejemplo, fíjense una simple maniobra, ¿no es cierto?, obtener una vía aérea en el primer intento con el buggy. ¿A quiénes entrenar en la vía aérea? Y tenemos que entrenar a todos los profesionales. La vía aérea es uno de los procedimientos que salvan vidas y por ende cualquier profesional de la salud tiene que trabajar en aquellos lugares donde se salvan vidas. En aquellos que tienen alta agudeza y alta frecuencia, o sea, alta gravedad y alta frecuencia por los casos de gravedad, por ejemplo, centro de trauma, ni que hablar. Esa gente tiene que vivir con un entrenamiento constante, si se quiere, en la vía aérea, evaluar lo que realiza durante un mes, por ejemplo, de trabajo, ¿no es cierto?, cuántos procedimientos sobre vía aérea realizan y en función de eso buscar el entrenamiento adecuado, ¿no es cierto? Aquellos que tienen baja agudeza y alta frecuencia, ¿no es cierto?, siempre pensamos que la agudeza es la gravedad, o sea, baja gravedad, pero son frecuentes, también hay que entrenarlo, ¿no es cierto? Distinto van a ser los que tienen baja gravedad y baja frecuencia, o sea, muy poco, pero a veces la vida depende de un hilo y por lo menos estemos bien agarrados a ese hilo, ¿sí? Estos son los factores humanos, que fundamentalmente esto se está dando mucho que hablar hoy en la formación porque se ha comprobado que muchos errores que nosotros teníamos en el manejo de la vía aérea se debía a los factores humanos, ya sea la dinámica de grupo, al trabajar cómodamente en un equipo, etc. Por eso el objetivo más importante que tienen los factores humanos en vía aérea es mejorar la seguridad y eficiencia de los procedimientos, ¿no es cierto?, que se van a realizar sobre la vía aérea y gestionar lo que son los riesgos, o sea, saber lo que son los riesgos y cómo resolverlos, ¿sí? Dentro de las habilidades no técnicas que ustedes vieron en la tercera columna de ese cuadro que yo les presenté, fíjense que están la alerta situacional, la toma de decisiones, que son los modelos mentales, los que nos van a anclar a veces a cosas ya pasadas, ¿no es cierto?, o a procedimientos ya más antiguos, la comunicación, cooperación, trabajo en equipo, etc. Dentro de la alerta situacional, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que detectar la necesidad de que debemos cambiar. Si yo no voy bien con esto, tengo que detectarlo muy rápido, o tengo que estar preparado, tengo que estar prevenido para eso. Evaluar permanentemente el resultado, ¿no es cierto?, de las acciones que yo voy haciendo. Leer la realidad de manera dinámica y proyectándola, ¿no es cierto? Todas estas cosas pertenecen a lo que se llama la alerta situacional, ¿sí? Estar previniendo lo que me puede, fundamentalmente, lo que me puede fallar o lo que puedo, o donde puedo tener dificultades, ¿sí? Fundamentalmente, dentro de los desafíos de la alerta situacional, son los cambios de turno, los cambios de guardia, los pacientes que quedan sin definiciones a veces, ¿eh? Ese es uno de los ejemplos más claros para todos nosotros de lo que es los desafíos que tiene la alerta situacional. Bueno, esto ya es un modelo mental de cómo van todos los conceptos de
de la alerta situacional, pero fíjense que fundamentalmente nosotros tenemos que nuestra atención y nuestro proceder a veces se va a ver influenciado por la fatiga, por el estrés, por el evento sorpresa que nosotros tenemos. Y para eso tenemos que tener toma de decisiones y control de nuestras acciones. Eso es fundamental que lo hagamos, ¿eh? Esto es para que tengamos en cuenta siempre, hay un plan A, hay un plan B y hay un plan C, siempre lo tenemos que tener presente y tenemos que estar preparados para eso, ¿sí? Porque acuérdense que mientras yo estoy decidiendo todo eso, el paciente no está teniendo intercambio de oxígeno. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Nunca vamos a decir que la vía aérea, la intubación orotraqueal no sea el gol estándar. Es el gol estándar, casualmente. Lo que sucede es que en el camino a ese gol estándar, a esa estrella de oro, si se quiere, existen algunos escalones que los tenemos que ir sorteando. Por ejemplo, el entrenamiento básico, un entrenamiento intermedio, un entrenamiento avanzado, ¿no es cierto? Esas cosas las tenemos que ir aprendiendo de a poco. No podemos intubar de entrada sin haberlo hecho nunca. ¿Sí? Es lo mismo que querramos manejar un avión sin saber principios básicos de lo que es el pilotaje, por ejemplo. Y nuestro objetivo es pensar en todas las herramientas que permitan oxigenar adecuadamente al paciente. Y ese es el objetivo que nosotros tenemos del curso el día de hoy.